ahora a presentar al licenciado Juan Carlos Monedero, hijo, que para nosotros eternamente va a ser Juan Carlitos, porque nuestro casamiento tenía 5 añitos, entonces nunca lo podemos ver sin el diminutivo y con un cariño entrañable, también con el orgullo de poder decir que fue miembro de San Bernardo de Claraval y que se nos cae la baba cuando lo vemos como papá. Así que, bueno, Juan se graduó como bachiller primero y como licenciado en filosofía después en la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. Se ha desempeñado como profesor adscripto en la carrera de psicopedagogía de la Universidad Católica Argentina durante un tiempo. Luego publicó su primer libro, Lenguaje, Ideología y Poder, prologado por el padre Alfredo Sáenz y el doctor Antonio Caponeto, que lleva ya 2 ediciones. Ha colaborado en actividades públicas junto al doctor Horacio Sánchez de Loria Parodi, junto a Rafael Breide Obeid, los hermanos Caponeto, Roberto Castellano, Mónica del Río, Chinda Brandolino, el juez Alfredo López, el padre Jardín, Dante Urbina y otros. Ya lleva más de 100 artículos, 4 libros, varios ensayos. En su canal de YouTube ha publicado casi 300 videos que reproducen sus conferencias, entrevistas, debates y actividades públicas. Ha publicado artículos en Gladios, Infocatólica, la revista Ethos, La Prensa, bueno, unas cuantas publicaciones argentinas y internacionales. Ha mantenido debates con protestantes de relieve mediático y también otro tipo de debate, sobre todo con la cuestión provida. En el año 2022 publicó el libro Argentina y el mundo bajo cuarentena, COVID-19, tiranía sanitaria, nuevas vacunas y mucho más. En el mismo año publicamos su último libro, su tesis de licenciatura, Neodarwinismo y evolucionismo cristiano, fisuras e incongruencias, prologado por el doctor Juan Manuel Torres, y ha mantenido un debate público en el aula magna de la UNSTA sobre este tema, enfrentando al doctor Oscar Beltrán. Yo personalmente resalto, esto fuera de currículum, resalto un orgullo en serio como argentina de un joven como Juan Carlos en 2 sentidos. Primero, la solvencia intelectual impresionante, porque no habla por boca de jarro. Su calidad humana, bueno, hay que conocerlo y realmente es encomiable. Y por otro lado, su fidelidad absoluta, y Dios se la mantenga como una gracia siempre, a Cristo y a la patria. Realmente uno ve mucha gente que se va y que uno pensaba que estaba de este lado y de golpe desapareció. Y es hermoso ver la fidelidad en un joven que sigue plantado al pie de la cruz. Bien, bueno, gracias Juan, gracias, de verdad. Hoy vamos a escucharlo acerca de palabra, verdad y medios de comunicación. Agradezco en primer lugar a las jornadas, al Círculo de Formación San Bernardo de Claraval, en la persona de Virginia, de Jorge y de Marcelo, por esta invitación. Yo estuve en estas jornadas, las primeras en el 2004, como asistente del otro lado, colaborando también no solo en lo que sería estar presente, sino en la colaboración de la preparación, de lo que es el almuerzo, las comidas, las colaciones, los horarios. Entonces para mí es todo un gran acontecimiento, o sea, haber empezado de ese lado y estar aquí. Y eso se los quiero agradecer a Virginia, a Jorge y a Marcelo por todo su cariño y su confianza. Palabra, verdad y medios de comunicación. Ese es el título del tema que nos trae aquí en este momento. Tengo que decir que varias de las conferencias que se han dictado me han allanado el camino. Ayer Antonio Caponeto, nuestro querido Antonio, hablaba de la verdad y la concordia social, de cómo es necesario que el hombre se comunique entre sí con la verdad. En ese sentido, la verdad es un elemento propio del bien común,
tenemos que decirnos la verdad. Y no hay sociedad que se pueda edificar sin que los individuos que ella la integran se digan la verdad. Por lo tanto, la razón de ser de los medios de comunicación, o sea, el motivo por el cual ellos existen, es para que ellos comuniquen la verdad, para que ellos digan la verdad, la esparzan, la transmitan. Para eso están. Como consecuencia de eso, hay agentes, distintos tipos de agentes, que toman decisiones políticas, culturales, económicas en base a la información. Por lo tanto, la información que circula, las versiones que circulan, son totalmente determinantes para que esos agentes tomen las mejores decisiones posibles. Si no las decisiones correctas, al menos decisiones razonables. Y eso porque tienen que ser decisiones fundamentadas en la información, en los datos concretos. Ya vamos a ver que cuando esos datos fallan o cuando son sesgados e incompletos, esas decisiones no pueden ser todo lo razonable que se necesitaría. Por eso el ser humano necesita del conocimiento de la verdad, no es una opción, no es un lujo, no es algo facultativo, es algo necesario. Así, por ejemplo, si vamos a comprar algo, especialmente una casa, tenemos que tener idea, o alquilar una casa tenemos que tener información, saber la verdad del barrio donde nos queremos mudar. Si yo tengo a mi familia con mis 2 hijos y me dicen que ese barrio es inseguro o que en ese barrio se venden drogas, entonces seguramente yo no querré ir ahí. Si a mí me surge la idea de querer mudarme, me voy a querer mudar en la medida en que la información verdadera de que en tal provincia, en tal lugar, hay la posibilidad de un trabajo. Si yo soy empresario, comerciante y quiero exportar un producto, me voy a asegurar muy bien de antes de exportarlo, de tener una idea de la demanda de ese producto, de si realmente hay o no demanda. Hay gente que lo quiere comprar, cuánta, en qué cantidad, en qué medida. Tengo una casa y quiero saber si la quiero vender. Bueno, tengo que ver un poco el mercado, tengo que tener información sobre si la voy a vender a qué precio, cuánto se está vendiendo en ese momento, porque en base a eso son decisiones que voy a tomar. ¿En base a qué? A la información que tenga. O lo mismo si quiero mandar a mis hijos a un colegio. Si quiero mandar a mis hijos a un colegio, tengo que nutrirme de esa información, acopiar esos datos para tomar la mejor decisión posible. De manera tal que siempre estoy necesitando de conocer la verdad, y que un medio de comunicación, con sus publicaciones, con sus artículos, puede influir o no que yo tome una decisión u otra. Así, por ejemplo, si un medio de comunicación insiste en que en tal barrio hay mucha inseguridad, probablemente yo me vea cohibido de mudarme a ese barrio. Si un medio de comunicación esconde datos económicos sobre ciertos productos que se venden o exagera algunos otros datos, a mí me va a dar la impresión de que las cosas son de una manera y voy a tomar la decisión en base a eso, pero quizás esa decisión no es totalmente acertada. Es decir, cuando nosotros comunicamos la verdad, cuando los medios comunican la verdad, tenemos que tener conciencia de que esa verdad no se comunica al vacío, se comunica a un auditorio que probablemente va a tomar decisiones económicas, políticas, sociales y culturales en base a esa información que le digamos. Y por lo tanto tenemos una responsabilidad al decir, a comunicar. Por eso es que es una condición el hecho de estar en posesión de una información que sea verdadera, no una mera versión, sino que tenemos el deber de chequear, de corroborar, de contrastar versiones hasta llegar a la verdad. Eso significa que en cierto sentido sería correcto decir que el dinero o por decisiones económicas que los agentes económicos toman está conectado con la verdad. Y si es verdad que el dinero está conectado con la verdad, también la inversa es verdad, que la verdad está conectada con el dinero. Pero no solamente esto pasa entre verdad y dinero, sino entre bien común y verdad. O en otras palabras, hay una relación
totalmente inescindible, imposible de romper, entre la concordia política, que es una parte del bien común, y la comunicación de la verdad. Es una avenida de doble mano. Yo puedo ir al bien común por la verdad o puedo llegar a la verdad propiciando y favoreciendo el bien común. Entonces, ¿esto a qué nos lleva? Las decisiones importantes que va a tomar las personas, que son algunas de las que hemos mencionado, nos hablan de la responsabilidad de los medios de comunicación al informar. Responsabilidad, ¿qué significa? Viene de ser responsable, a lo que significa de responder. ¿Quién es responsable? Es responsable el que es capaz de responder por lo que dice. Y por lo tanto, cuando se comunica, uno tiene que estar dispuesto a decir, bueno, yo digo esto, pero entonces tengo lo que hay que tener, los elementos, tengo las pruebas, tengo los datos fehacientes y sería capaz de llevarlo a juicio. ¿Qué significa? Que soy capaz y tengo la determinación y tengo con qué poder defender esto si es necesario ante un tribunal. Es decir, he hecho la investigación precedente que a mí me permite llegar a la conclusión de que soy capaz de enfrentar a un tribunal, a un examen intelectual implacable sobre lo que voy a comunicar. Esa es la condición para informar. Si no soy capaz de enfrentar a un tribunal, si no soy capaz de ser juzgado, examinado, que me pongan un bisturí en mis argumentos, mejor no lo publico, mejor no lo publiques, ¿no? Seguí investigando, pero no lo publiques. ¿Eso a qué nos lleva? A que es necesario cuidar qué es lo que se informa, corroborar, chequear, contrastar, no solamente ver una fuente, sino decir, bueno, busco varias fuentes, si es posible distintas. Incluso es mejor cuando esas fuentes tienen un compromiso ideológico contrario a lo que están testimoniando, porque incluso así significa que esa persona ha tenido que superar un sesgo, y si esa persona, siendo contraria, me dice esto, aumenta la probabilidad de que eso sea verdadero. La acumulación de evidencias, en un sentido, dota de mayor fuerza a la hipótesis. Por eso también los medios tienen que tener prudencia en lo que dicen. Utilizar, si no tienen chequeado, el modo potencial. Esto habría ocurrido así. No decir, este es el culpable, sino Juan de los Palotes, acusado de, o a quien se le atribuye la autoría de tal cosa, será juzgado el viernes a las 3 de la tarde. Es decir, debe tener ese cuidado y asimismo, si ha ensuciado a alguien en una página, conceder un espacio equivalente para retractarse o para informar de la versión contraria. No puede ser que a una persona la ensucien en una tapa y luego la nota de pie, la retractación sea una línea así en una página perdida dentro de un diario. La honestidad en el campo de la comunicación implica también que uno, cuando informa o cuando opina, tiene que entrevistar a las partes que son involucradas en el proceso que está investigando. Si yo estoy investigando, por ejemplo, un conflicto entre un empresario y el poder político, lo que tengo que hacer es no solo opinar de lo que a mí me parezca, sino ir a entrevistar al político de ese campo e entrevistar al empresario de ese campo. Si no lo puedo lograr, por lo menos lo intenté, puse los medios. Yo tengo una obligación de medios, no de resultado, pero tengo que poner los medios y hacer la investigación lo más diligentemente posible. Asimismo, evitar las falacias. Por eso es un problema cuando el que comunica la verdad en un medio de comunicación, en un diario, en la radio, en las redes sociales, no estudia lógica, porque si no estudia lógica, no estudia las falacias. Si no estudia las falacias, las comete. Y puede caer en la falacia, por ejemplo, ad baculum, apelación al báculo, o sea, apelación a la fuerza.
y puede plantear que algo tiene que hacerse solo porque las consecuencias de no hacerlo son indeseadas. Pero eso no es un razonamiento correcto. Porque una cosa puede ser justa, aunque las consecuencias sean indeseadas. Y una cosa puede ser totalmente arbitraria y las consecuencias ser espectaculares. Lo mismo, además de la falacia ad baculum, la conocida falacia ad hominem, que no la vamos a explicar porque está bastante difundida. Una falacia menos conocida es la falacia post hoc ergo propter hoc, que significa que hay personas que creen que un hecho que viene después de otro ha sido causado por el anterior. Y si bien la continuidad cronológica es una condición, no necesariamente todo lo que viene después de algo ha sido causado por lo anterior. Entonces también tenemos que nosotros que afilar la punta de nuestro lápiz para poder razonar bien. No es una novedad decir que los medios afectan la fama de las personas. En ese sentido, no queda suspendida la moral. La difamación sigue siendo un pecado. Notemos que la difamación no tiene un vínculo con si el comentario que se dice es verdadero o falso. Lo que hay difamación cuando se afecta la fama de una persona gratuitamente sin colocar pruebas. Cuando esa fama se afecta, pero además lo que se dice es mentira, entonces ya estamos ante una calumnia. Y los medios están obligados, o mejor dicho, los que escriben en los medios o los que publican en los medios están obligados a no esparcir difamaciones y no esparcir calumnias. Porque lo que se dice puede tener graves consecuencias en todos los órdenes de la vida. En el laboral, en el profesional, en lo social. En definitiva, está en juego la verdad de las cosas. Y eso nos lleva a la segunda parte de nuestra charla, a la segunda palabra del título de nuestra charla, que es la verdad. ¿Qué es la palabra? Porque la palabra como tal es la vía de excelencia de comunicación. El medio de comunicación por excelencia es la palabra. Entonces vamos ahora a subir un poco, y hemos hecho un análisis bastante fenomenológico, social, humano, y vamos a elevarnos un poco para hablar del fundamento de la palabra. Y ahí estamos ya en San Juan. En Juan 1:1, en el principio era la palabra. Se equivocan los que piensan que la moral, y especialmente la moral cristiana, es una moral del sexto y del noveno mandamiento. Hay también moralidad en la economía, en la política, pero sobre todo en los medios de comunicación. Es decir, que no pueden los medios de comunicación, o mejor dicho, los articulistas, los escritores, los periodistas, decir, yo digo lo que quiero, si ustedes me creen es un tema de ustedes, no, si no te gusta lo que yo publico o si no te convence lo que yo digo, cambia de canal. No pueden decir eso, porque ellos tienen un deber. Y esto nos lleva a esa cita en Mateo 12:36, donde nuestro Señor dice que de toda palabra ociosa que los hombres digan, deberán dar cuenta el día del juicio. Es común que cuando citamos las Escrituras, la gente lo normal es interpretarlas de cualquier manera. La gente hace una interpretación más o menos así aproximada y listo. Y es habitual que las interpretaciones así aproximadas de la gente sean contrarias entre sí. Hay muchísimos ejemplos de versículos bíblicos que no son bien entendidos. Esto nos lleva a que hemos considerado que la mejor manera de explicar Mateo 12:36, que la mejor manera de explicar el término palabra ociosa, no es inventando lo que no se nos ocurra, sino yendo a la interpretación que los padres de la Iglesia le dan de este término. ¿En dónde? En una obra, que es una recopilación de Santo Tomás de Aquino, que se llama Catena Áurea. Catena Áurea, cadena de oro, es la obra donde Santo Tomás de Aquino, recopilando lo que los padres de la Iglesia dicen sobre los evangelios, en Catena Áurea explica el término palabra ociosa.
Y los padres, entre otras cosas, dicen que palabra ociosa es aquella que difama, que calumnia, que no llega a su fin, que no revela la verdad. Entonces, hay que tener cuidado, porque de toda palabra ociosa que escriban los diarios, Diario La Nación, Diario Clarín, Página 12, Infobae, o cualquier diario, o cualquier medio, de toda palabra que nosotros digamos, deberemos dar cuenta el día del juicio. Por lo tanto, hay dos modos de llevar la vida periodística adelante. Y la vida periodística, la vida del periodismo está fuertemente conectada con los medios de comunicación. Hay un modo digno y hay un modo indigno. Esto nos lleva a recordar la diferencia entre información y opinión. Mientras que la información consiste en dispensar datos o elementos más bien objetivos, la opinión consiste en emitir un juicio de valor sobre las cosas. Entonces, si yo con la información les comunico y les digo que un partido de fútbol terminó con cierto resultado, con la opinión les estoy diciendo cómo jugaron los deportistas. Jugaron bien, jugaron mal, jugaron de manera limpia, jugaron de manera sucia. Y esto que ocurre en el campo del periodismo deportivo también ocurre en el campo de los medios de comunicación al hablar de temas sociales, culturales, económicos y políticos, que nosotros tenemos que distinguir entre información y opinión por varios motivos. Primero, porque muchas veces se nos presenta una mera opinión como si fuera información. Entonces la gente cree que al repetir una opinión está repitiendo información, con lo cual una opinión anticristiana es repetida como si fuese una información objetiva, y eso va fortaleciendo una suerte de sentido común en los medios, contrario a las ideas de la religión católica, contrario a la idea de la patria, contrario a la tradición cristiana y a nuestro ser nacional. Por otro lado, cuando nosotros comunicamos, y acá hay varios amigos que se dedican a la comunicación, es importante tener una excelente información, es decir, hacer un esfuerzo por recabar la mejor información posible. ¿Por qué? Porque eso también te otorga autoridad para hablar del tema. De manera tal que a lo sumo, del otro lado te podrán discutir la opinión. Podremos discutir el punto de vista, el juicio de valor, pero no te van a poder discutir la información que estás dando. Y esa información, si es correcta, otorga autoridad, pero también otorga verosimilitud al juicio que viene después. Una vez hablando con un amigo, que estaba un poco desesperanzado, él me decía que no, porque los católicos nunca han logrado nada con las publicaciones y todo, porque el periodismo no produce consecuencias, la gente no lee, Y claro, este chico no tenía conciencia, porque el periodismo sí produce consecuencias. Hace poco en una conferencia, hace mitad de año, Eduardo Alegri decía que decir la verdad es una cuestión política. Y si el periodismo se ocupa de decir la verdad, el periodismo al informar y al decir la verdad está haciendo política. Eso significa que la política no se reduce a la gestión administrativa de un cargo público, sino que desborda ese campo. Lo incluye, pero también lo desborda. Y entonces me pareció oportuno poner un ejemplo de esas consecuencias que mi buen amigo no conocía y que ustedes podrán apreciar. Este dato lo saco de un libro de Néstor Auza titulado Católicos y liberales en la generación del 80. Resulta que en 1880 gana las elecciones Julio Argentino Roca. En esa época
la presidencia de la nación duraba 6 años, no 4 como hoy. Y entonces, en enero de 1885, el general Mansilla publica una carta en un periódico titulado El Diario. En ese periódico, el general Mansilla cuestionaba la política bancaria del presidente. El presidente, además de ser titular del Ejecutivo, era un hombre de armas. Entonces, la carta tenía un doble valor. Era alguien importante que lo cuestionaba y era un hombre de armas que cuestionaba a otro hombre de armas. Muy bien. Además, Mansilla era diputado nacional en ese momento. Se le abrió un proceso por parte de un tribunal militar y Mansilla fue condenado a pena de prisión. Fíjense si el periodismo no tiene consecuencias importantes. Néstor Auza, en este libro, que le recomiendo mucho, plantea que la suma de la publicación de diarios liberales que día tras día, tras día, tras día envenenaban la mente de la gente, confundiendo justamente información con opinión, más la acción conjunta de las logias, produjo ciertos hechos que Auza se toma el trabajo de notificar. Y eso también nos habla de las consecuencias, no solamente de los medios, de las consecuencias de la palabra y las consecuencias del periodismo. Así, por ejemplo, en 1875, el Colegio Jesuita en Buenos Aires es incendiado por una banda de anticlericales. En mayo de 1880 toman la vida de un sacerdote joven, el doctor Tomás Pérez. Agreden por la misma época en Paraná a Monseñor Gelabert, al obispo y Monseñor Gelabert, hasta el punto de que la masonería, estamos en finales del siglo XIX, toma posesión de un periódico titulado El Sol de Córdoba, ¿sí? Cuyos, una parte del staff eran integrantes de la masonería. Esto nos hace ver varias cosas. Primero, que el teatro de operaciones de esa guerra fue el periodismo. Segundo, que con toda probabilidad eso no se ha modificado en la actualidad. No es que, no, bueno, esto es algo del pasado. Esto es algo del pasado y lo más probable es que esto continúe en el presente. ¿Y por qué lo decimos? Porque el extinto presidente Julio Argentino Roca ha sido reiteradas veces propuesto como modelo por la administración gobernante actual. Entonces sería bueno que conozcamos un poco de este hombre, porque si no nos pueden engañar, nos pueden meter gato por liebre. Citemos a Auza nuevamente. Otro elemento poderoso que merece contemplarse, dice Auza, es el periodismo. Si bien como fuerza incontrastable, no es de esa época solamente. Sin embargo, adquirió en ella, se refiere a la época de los años de finales del siglo XIX, ¿no? Sin embargo, adquirió en esa época un valor especial desde que fue un arma de la cual tuvo plena conciencia tanto el oficialismo como la oposición. Se refiere al arma del periodismo. Sigue diciendo Auza. Fue justamente la oposición la que en ciertos momentos no contó con otros medios de acción que las columnas de la prensa diaria. Si tenemos en cuenta el atraso cultural existente en esos años, podremos comprender claramente que el periodismo constituyó para miles de personas el único medio de ilustración, cuando los libros escaseaban o simplemente no existían. En otras palabras, a finales del siglo XIX, una gran parte de la penetración cultural, no única, pero una gran parte, tuvo lugar a través del periodismo, o sea, a través de la comunicación de información y de opinión, cuyo medio por excelencia es la palabra. Dice Auza, la prensa de esta época era una prensa brava y batalladora, donde no se perdonaban epítetos y sobrenombres.
Casi todos nuestros escritores iniciaron en ella sus primeras experiencias literarias. Los diarios generalmente respondían a intereses políticos, ¿no? Y el que no los tenía no podía subsistir. Cualquier semejanza con la actualidad es pura coincidencia. Desde las oficinas ministeriales se enviaban artículos a los diarios oficiales. Es decir, desde lugares de gobierno se enviaban artículos a los diarios oficialistas. Es decir, había un vínculo entre lo que pasaba en la Casa Rosada y lo que se decía fuera de la Casa Rosada, librándose polémicas encubiertas con los opositores, dice Ausa. Ni Mitre, ni Sarmiento, ni Avellaneda, ni Roca pudieron prescindir de ella, o sea, de la prensa, o gobernar sin ella. Era todopoderosa. Aún los diarios considerados grandes sostenían una ideología política, como el diario La Nación, que seguía las ideas políticas del Partido Liberal, o sea, el general Mitre. Esto es interesante porque cuando tuvo lugar el debate por el aborto en el 2018, el diario La Nación tenía algunos sectores de católicos que producían artículos pro vida. Entonces mucha gente los difundía con buena voluntad, pero inadvertidamente decía: qué lindo, el diario La Nación nos publica esto y lo otro. Y claro, había que explicarle a esta buena gente que el diario La Nación publica eso porque es parte de esa dialéctica, pero que el diario La Nación respondía a intereses masónicos y que siempre respondió a esos intereses. Entonces no había que abrazar al diario La Nación como si fuese nuestro amigo de toda la vida, sino obviamente difundir ese artículo porque era verdadero, pero con mucho cuidado de no hacer una loa a la editorial. Lamentablemente algunos cayeron en el error y después decían: el diario La Nación es pro vida. El diario La Nación no era pro vida, el diario La Nación sigue las ideas de su fundación. Hagamos un salto ahora ya al fundamento de la palabra y la verdad. Y para eso nos vamos a apoyar en un libro de Monseñor Octavio Nicolás de Ricci. Ese libro se titula La Palabra, y ese libro fue llamado por el prologuista como una meditación sobre el verbo o palabra interior o exterior. Ustedes saben que hay una palabra exterior que empezó siendo oral y luego fue escrita. La palabra oral es el sonido que impacta en nuestros tímpanos. La palabra escrita es la grafía que escribimos con nuestras lapiceras. Pero que hay una palabra oral que debe ser consecuencia y continuación, y que es efecto de una palabra interior, que es el concepto o la mente. En este libro plantea la siguiente estructura. Primero la palabra en Dios, la palabra fundante. Luego la palabra en el ser de las cosas, en el ente creado, en el ente metafísico que está limitado por potencia y acto. Luego, en un tercer lugar, la palabra en el hombre, cómo el hombre descubre esa palabra y se apropia de ella en su mente. Ya no en la cosa en sí, sino en su mente. Y en cuarto lugar, la palabra de Dios, la revelación cristiana. Y lo que vamos a hacer es ver estas cuatro dimensiones de la palabra por separado. La palabra en Dios es imposible estudiarla sin repasar el prólogo de San Juan. Ese prólogo tan bello que la liturgia tridentina culmina la misa leyendo nuevamente y siempre ese prólogo, ¿no? Al principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Esto qué significa? Que el Verbo, o sea, la palabra, que es Cristo, la segunda persona de la Trinidad, existe desde siempre y es luz. Y si es luz, lo que produce, lo que crea,
no puede ser sombrío, porque lo igual comunica lo igual. Entonces, cuando la Trinidad crea, el producto de esa Trinidad no es irracional, no es ininteligible, no es caótico, es un logos, no es un caos. Si es un logos, significa que eso tiene un sentido. Podremos no conocerlo, podremos no entenderlo del todo, podremos no captarlo en su totalidad, pero tiene un sentido. Entonces, no hay en Dios ni en su creación una inconsciencia. Eso significa, y pido perdón por entrar en el terreno psicológico, que aquellas psicologías que hablan de lo inconsciente en el hombre como lo más profundo, fallan, porque lo más profundo en el hombre no es lo inconsciente, sino la luz que hay en el hombre que viene de Dios. Por lo tanto, por la fe sabemos que Jesús, Cristo, existe desde siempre, desde toda la eternidad, como el Dios increado, segunda persona de la Trinidad, y que en un momento determinado esa naturaleza divina toma naturaleza humana y toma la carne humana, en un momento determinado. Es decir, Cristo como Dios existe desde siempre, pero en un momento determinado, en la encarnación, además de seguir existiendo como Dios, existe como hombre, encarnado en el seno purísimo de Nuestra Señora. Por lo tanto, en Dios, y ahora estamos hablando de la palabra en Dios, no de la creación, pero en Dios, todo lo que hay en Dios es luz, es verdad, tiene sentido y es perfecto. Ahora bien, lo que hay en Dios es una forma de preexistencia de lo que hay en la realidad. O dicho de otra manera, no hay nada en la realidad, nada positivo y bueno, que no tenga un correlato en una idea ejemplar de Dios. De la misma forma que una pintura primero existe en la mente del artista y luego existe en la pintura misma, todo lo que existe en la realidad, incluso lo material, incluso animales, vegetales, minerales, tiene una preexistencia mental en Dios. A esa idea ejemplar, porque es el ejemplo, es la idea arquetípica, quizás se refería a Platón, y San Agustín hablaba de las ideas modélicas en Dios, de la idea ejemplar, donde Dios saca de sí mismo esas ideas y las plasma. Cuando las plasma, crea. Cuando crea ya le da existencia fáctica, fuera de sí, a esa idea ejemplar. Entonces, Dios haya sido llamado por Gerardo Diego el poeta, el artista, el músico. Eso significa que es un ser personal. Nosotros no tenemos una divinidad ahí vaga, cósmica, que bueno, que hizo el mundo y después se fue, como creen los deístas, sino que nuestro Dios es personal. Más aún, son tres personas que se comunican entre sí de una manera que es la propia de la persona, el yo-tú. Por eso la relación a la que estamos llamados con Dios es la relación no de solo de la criatura con el Creador, que también, no de solo el subordinado con el legislador, que también, sino del Hijo con el Padre, del Hijo con el Padre, más aún del amigo, porque Jesús dice en la última cena: no los llamo solamente mis discípulos, los llamo amigos. Entonces, en la intimidad de ese Dios personal, estamos llamados a sacarnos nuestras caretas, bajar la guardia, y entonces vamos y nos confesamos. Y en eso, ese acto de franqueza espiritual es tan especial que el sacerdote queda atado al voto de no poder decir nada. Porque ahí ya no es el sacerdote, no es el padre Spam o el padre Bernardo, es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esa palabra que es inmortal e increada
es el fundamento de la palabra escrita que vimos páginas atrás. Más aún, debe ser el fundamento de esa palabra escrita. Cuando los medios comunican, tienen que tener presente esa palabra increada. No pueden hacer de cuenta que no se deben a la palabra. Por las Escrituras sabemos entonces que esa palabra increada es Cristo, pero a su vez que esa palabra, si bien es eterna, es originada por el Padre. El Padre es originante y el Hijo es originado, pero no creado. El Padre origina al Hijo desde toda la eternidad. Esto ha servido obviamente para que los herejes digan: y entonces si el Padre origina al Hijo, el Padre es Dios y el Hijo no es Dios. Porque no puede una cosa existir si existe la otra, y si existe una como consecuencia de la otra, entonces una es causa y otra es producto. San Agustín respondió bellamente y dio el ejemplo del fuego. San Agustín dice: en el fuego ocurre que la llama del fuego y la luz del fuego son simultáneas, pero sin embargo la luz del fuego es originada por la llama. Entonces lo que dice San Agustín es: de esa misma manera podemos comprender cómo Dios Padre y Dios Hijo surgen, uno fuente del otro, pero no en un después cronológico, sino como originado por el Padre. Y tanto es así que Cristo, Logos, expresa la riqueza infinita del Padre. Es la expresión del Padre, revela al Padre. Por eso San Pablo dirá que Jesús, el Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito, y otras traducciones creo que más correctas dicen unigénito, el primogénito de toda la creación, porque en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, tanto las visibles como las invisibles, tronos, dominaciones, principados y potestades. Está hablando de los ángeles. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Acá también está hablando de que Cristo, si todo fue creado para Cristo y por Cristo, Cristo es preexistente a la creación. Y por eso dice, Cristo, Él, existe antes que todas las cosas. Y todo subsiste en Él. O sea que Cristo, el Logos del Padre, no solamente crea las cosas y las cosas marchan, sino que las sostiene en el ser. De tal manera que si Dios retirara su mano, las cosas caerían en la nada. Esto, que es un gran misterio, es el fundamento de la religión. Religión significa religado. Estoy religado a Dios. Ahora bien, toda criatura está religada a Dios. Ninguna criatura puede romper ese vínculo. Yo no puedo decir, yo dejo de existir. Me puedo suicidar, pero aún cuando me suicide sigo existiendo. Ahora bien, por un misterio insondable, este vínculo, esta dependencia en el ser, es una de las cosas que Satanás más odia. Porque Satanás ha roto la religión. O sea, Satanás no reconoce el vínculo, no lo reconoce, pero no puede romper el vínculo. Porque aún en el medio de los infiernos, aún aquí donde Dios le permite afectarnos, aún así Dios sigue sosteniendo ese ser de Satanás. El ser de Satanás, el hecho de que exista su bondad ontológica, sigue sostenida por Dios. Y eso es una de las cosas que el demonio más odia, porque él sabe que todo el daño que hace no lo puede hacer si primero Dios no lo permite, y segundo, si Dios no lo estuviese como sosteniendo en el ser. Lo está sosteniendo a pesar suyo, y el demonio odia eso de una manera que es difícil de entender para nosotros. En su carta a los Hebreos, San Pablo también dirá que Cristo es el resplandor de la gloria y la impronta de su ser, se refiere al Padre, que sostiene al universo con su palabra poderosa. Entonces fíjense la altura de la palabra. La hemos tratado como un objeto de intercambio, como
que sirve para algo comercial, un contrato, para comunicarnos. Por supuesto que sirve para eso, pero es mucho más. Y dice que después de realizar la purificación de los pecados, Cristo se sienta a la derecha del trono de Dios. Y al introducir a su primogénito en el mundo, Dios nos dice que todos los ángeles de Dios lo adoren. Y aquí hay una clara muestra de un pasaje escriturístico que muestra a Cristo como Dios. Porque si San Pablo está diciendo que los ángeles deben adorar a Cristo, entonces Cristo no es un mero hombre, Cristo es Dios. Porque solo a Dios se debe la adoración. Hablamos entonces primero de la palabra de Dios en sí, independientemente de la creación. Ahora hablaremos de la palabra en las cosas, es decir, la palabra de Dios en el ente creado, material o inmaterial, visible o invisible, tangible o intangible. Ese ser que está en las cosas es lo que llamamos creación, el acto de crear. Dios tiene una vida interior adintra, que es la vida de la Trinidad. El Padre genera al Hijo y juntos en el amor generan al Espíritu Santo. Pero luego tiene una actividad que los teólogos llaman adextra, hacia afuera de sí. Dios produce seres limitados. El Padre Spam ayer hizo mucho hincapié en eso, en que el ser, el ente creado, necesariamente es limitado. No puede un ente creado ser ilimitado, porque si un ente creado fuese ilimitado, ya no sería creado. Por lo tanto, repugna a su concepto que el ente creado sea ilimitado. Esa idea ejemplar que está en Dios, luego Dios la proyecta hacia afuera como un ente en sí en el acto de crear. Y ese ente tiene dos propiedades fundamentales. Ese ente es inteligible y ese ente es bueno. ¿Qué significa inteligible? Que el ente puede ser conocido por una inteligencia. Un ente inteligible es algo que puede ser comprendido por una mente. Y un ente bueno es algo que, o amado, o amable, significa que puede ser querido, amado, deseado por una voluntad. Entonces, todas las cosas, todos los entes creados tienen estas dos propiedades. Pueden ser pensados y pueden ser amados. Pueden ser pensados y pueden ser amados. Por eso, del otro lado está el ser personal del hombre con su inteligencia y está el ser del personal del hombre con su voluntad. El ente creado, al ser inteligible, significa que puede ser comprendido. Por lo tanto, no es una sopa de letras inexplicable. En las cosas tanto biológicas como inmateriales, tanto tangibles como intangibles, hay un sentido, hay un qué, hay un logos. Ese logos natural, en el caso de los entes creados, es el logos que ve la ciencia. Cuando el científico bucea, explora, se mete en la realidad, se está metiendo en la realidad cargada de sentido por Dios, o en otras palabras, el científico, lo sepa o no, está hurgando en la mente divina que ha impuesto esa forma en las cosas. Por eso decía Leibniz, filósofo racionalista, pero que tuvo algunas frases interesantes. Leibniz decía que todo lo que es pensado por el hombre antes fue prepensado. Y entonces el hombre lee en las cosas algo. De ahí que la inteligencia ha sido definida como intus legere. Inteligencia en latín es intus legere, o sea, leer adentro de las cosas. El ente creado por Dios no es una sopa de letras, no es algo caótico, confuso, sino que tiene un sentido. Más aún,
la analogía del libro nos puede ayudar a comprenderlo. Cuando un escritor redacta una hoja, una carta, un artículo, un libro, del otro lado del mostrador, ¿qué hay? El lector. Entonces se podría decir que el libro está entre dos inteligencias. Está entre la inteligencia del escritor que lo escribe y del otro lado la inteligencia del lector que lo lee. Y cuando el lector lee el libro es un mero medio que no se agota en el libro mismo, que lo catapulta hacia la mente del autor. Si el sentido de las cosas que el escritor puso en ese libro no se entiende bien, es porque el escritor o ha fallado o falla del otro lado el lector. Pero el objetivo del libro no es leer lo que a mí se me antoje, no es interpretar lo que yo quiera, sino tratar de develar el sentido que el autor plasmó en ese libro. Pues bien, de la misma manera, así como el libro está entre dos inteligencias, la naturaleza, el ente real, el cosmos, el universo, está entre dos inteligencias, entre la inteligencia del hombre y la inteligencia de Dios. Entonces, no hay nada que el hombre no pueda leer en la naturaleza que no haya sido primero prepensado por Dios. Ahora bien, esa palabra, que en sí es luminosa, el drama es que puede ser para nosotros muda. Eso pasa muchas veces. Un genio de la botánica puede descubrir el orden en los árboles, pero quizás vamos nosotros y decimos, ¡ay, qué lindo! Y listo, y no decimos más. Entonces, ¿qué significa? Que hay que capacitar al auditorio, al lector, al que está del otro lado, que hay que entrenarlo, que hay que enseñarle a ver. Hay un proceso. No es que la persona, una vez que llega a la razón, ve. Sí, cuando llega a la razón ve algunas cosas, pero luego tiene que afilar ese sentido para poder ir descubriendo más cosas en la realidad. Porque esa palabra en sí misma es como un libro, una biblioteca, un libro espectacular, pero una biblioteca que nadie lee. Claro, el libro puede ser espectacular. Ustedes tienen las Crónicas de Narnia en la biblioteca y es genial, pero si no leen, es como si no lo tuvieran. ¿Cuáles son las consecuencias de esto? Porque ya estamos en la palabra, en el ser de las cosas. Las consecuencias para la comunicación son en primer lugar, la subordinación de los medios a la primacía de la verdad por encima del éxito, por encima de la rentabilidad, por encima del impacto. Hay algunos videos donde hay periodistas que confiesan sin darse cuenta y dicen, a nosotros nos manda el rating. Incluso han llegado a decir, los políticos se enfrentan a elecciones cada 4 años, pero nosotros, los que estamos en los medios, en la televisión, enfrentamos elecciones cada 60 segundos, porque si vos no te gusta o no te atrae, no te llama la atención, lo escuchás unos segundos, después cambiás de... Entonces ellos tienen que buscar, por su propio dinamismo, tienen que buscar un equilibrio entre llamar la atención y comunicar lo que quieren, pero a veces, obviamente, en ese platillo termina ganando más el hecho de llamar la atención. Y ejemplos sobran, así que no vamos a mencionar. Un amigo me decía que un criterio para saber lo que vas a comunicar o no en los medios, bueno, uno lo hemos dicho al principio, ¿sos capaz de ser llevado a juicio? Si sos capaz y te la bancás, decilo. Pero hay un segundo que dice, ¿cómo se vería lo que estás diciendo en la tapa del New York Times? Decía eso, ¿estás seguro de lo que vas a decir, sí o no? Bueno, fíjate cómo se vería eso en la tapa del New York Times. Si eso no se ve bien, decía, no lo hagas y no lo digas. Los medios entonces deben ser esclavos de la palabra, porque es un medio de expresión más primario. Y eso nos lleva al fundamento de la palabra, porque la palabra por antonomasia es Cristo. En definitiva,
es imposible que la palabra humana se adecue completamente a la palabra divina, porque una es limitada y la otra es ilimitada, pero debe tender hacia ella, o sea, debe ir lentamente, humildemente. La palabra humana debe intentar llegar a su conformación con la mente divina, algo que ayer nuestro querido Antonio repitió, la conformación de la mente humana con la forma divina. Ahí está la verdad. ¿Qué es la verdad? La adecuación entre el intelecto y la cosa, la coincidencia entre lo que se dice y lo que es. Esa es la verdad, y eso es el objetivo de los medios de comunicación. Ellos se justifican en eso. No está mal el que ganen dinero, pero ese dinero al servicio de decir las cosas como son. Mientras vos digas las cosas como son, gana todo el dinero que quieras. Mientras vos digas las cosas como son, dicta todas las conferencias que quieras, vendé 1 millón de libros. Mientras digas las cosas como son, y yo te voy a acompañar, y yo te voy a vender los libros, y yo te los voy a promocionar. Mientras digas las cosas como son. Entonces, todos esos medios, el dinero, los libros, los viajes, las conferencias, al servicio de que diga las cosas como son. O en otras palabras, el fin de decir las cosas como son justifica todo lo demás. Vayamos al tercer punto. La palabra en Dios, la palabra en las cosas creadas, la palabra en el ser espiritual del hombre, dice Derisi. Cuando el hombre logra conectar con esa palabra que está íncita en las cosas, la saca de su mudez. Esa cosa que en sí misma es luminosa, para nosotros era muda, no nos decía nada. Pero cuando vos la lográs entender, la sacás de su mudez, empiezas a escucharla. ¿Qué es esa cosa que tiene el ente? Es su mensaje inteligible, es un código, es un lenguaje, es una esencia que no se dice Derisi, no puede decirse a sí misma, no puede pronunciarse, pero necesita que estés ahí vos, porque en la cosa creada, inerte, o incluso en el vegetal, o incluso en el animal, no se puede decir a sí mismo. Necesita que vos lo saques de su mudez. El libro no se va a leer a sí mismo, necesita que vos vayas a la biblioteca, le saques el polvo de ese libro y lo empieces a leer. Y en ese sentido, dice Derisi que cuando el hombre se conecta con la realidad, es como si contrajese nupcias con la realidad. Toma por esposa a la realidad. Y en ese sentido se produce algo magnífico, que es que la cosa entendida y el que entiende, en el acto de entender, son uno. La cosa entendida y el que entiende se vuelven uno. Dice Santo Tomás, intelligence in actu est intellectum in actu. O sea, lo entendido y yo somos uno. Por eso hay una semejanza con el matrimonio, serán una sola carne. Lo entendido y yo somos uno. Y este misterio es lo que hace posible que si el hombre luego toma por desposorio a la realidad, luego actúa de dos maneras. Actúa como el marido fiel que tiene que defender a la realidad. Porque si vos, así como si vos te casaste con tu mujer, la tenés que defender, el marido fiel tiene que defender a la realidad con la cual se casó. Primer punto fundamental. Esto que nos lleva al combate, a decir la verdad, a la apologética, al enseñarla, a predicarla, a educar a los demás en eso. Pero luego un segundo punto. Yo soy activo en el hecho de... El que comprende es activo a la hora de defender la verdad, pero es pasivo respecto de la realidad. ¿Por qué? Porque yo no le impongo mi forma a la realidad. La realidad tiene que ser lo que es. Yo no le pongo mi esquema, mi molde, sino que yo tengo que ser receptivo de la realidad. Tengo que ser humilde.
Y ahí se da algo magnífico, que es que cuando la realidad a mí me impacta, me hace pasar a mí de la potencia al acto. Y cuando a mí me impacta, yo produzco un concepto que es hijo de la realidad. Por eso concepto viene de concepción. El hombre produce un concepto que es hijo de su mente. Es como si la realidad fuese el elemento masculino que a mí me fecunda, y es como si la mente humana fuese el elemento femenino que queda como embarazada, como fecundada por el poder de la realidad y genera un concepto que es el hijo de su mente. Claro, el concepto es mío, pero el concepto no es totalmente subjetivo y arbitrario. El concepto se debe a la realidad que me ha fecundado. La realidad me ha hecho pasar de la potencia al acto. Entonces, cuando el hombre no conoce la realidad, está mudo. Cuando el hombre conoce esa realidad, pasa de la potencia al acto y reconstituye de alguna manera esa unidad perfecta entre ser y entender que estaba en Dios. Me vuelvo uno con la cosa. Por un momento, mientras dure esa luz, ese chispazo de inteligibilidad. Por ese momento me vuelvo uno. Y en ese momento es como que me parezco a Dios, en donde hay una unidad entre ser y entender. ¿Por qué? Porque estoy entendiendo. Entonces la pregunta del millón es, este concepto tan rico de educación, de comprensión de la mente, de la inteligencia, este concepto, ¿los medios de comunicación lo favorecen? No me respondan. Vayamos al último punto. La palabra en Dios, la palabra en las cosas creadas, la palabra en el hombre que las conoce. Y ya estamos en el orden sobrenatural, porque acá hablamos de la palabra, de la revelación de Dios. Revelar, etimológicamente, viene de develar, quitar el velo. Algo que estaba oculto, lo descubrimos. Pero no en el sentido de descubrimiento, sino de que le quitamos lo que lo cubre. Hay un velo que lo cubre, se lo quitamos. A diferencia de algunos teólogos progresistas, no es la revelación un movimiento de abajo arriba, o como diría Hegel, el cristianismo es la religión más hermosa que el hombre ha creado. No la ha creado, ha venido desde de arriba abajo. Es una recepción, es una revelación. No es un movimiento de abajo arriba, que, porque los hombres nos organizamos y somos muy geniales, descubrimos. Es una revelación de Dios. ¿Qué nos revela Dios? Nos revela misterios que tienen dos propiedades, tienen más, pero una es que son misterios que si Dios no los hubiese revelado, jamás los podremos haber descubierto por nosotros mismos. Eso significa que son misterios que están más allá de la razón. Pero por otro lado tiene una segunda cualidad, que son misterios que aunque estén más allá de la razón, no van contra la razón. Porque si fuesen contra la razón serían absurdos. Si fuesen absurdos serían falsos. Y si fuesen falsos no serían verdaderos. Así lo explica Pascal en el libro El Pensamiento, muy recomendado. Pascal dice, nuestra religión, al comienzo lo dice, nuestra religión no puede ser de principios racionales, porque si no, no tendrían nada de sobrenatural. Pero tampoco nuestra religión puede ir contra la razón, porque si no sería absurda y ridícula. Justamente la disciplina que se ocupa de demostrar que los misterios tienen una base racional y tienen un fundamento, aunque sean sobrenaturales, se llama, esa disciplina tan querida, se llama apologética. Por eso esa disciplina, en el posconcilio, ha sido extirpada de la mayoría de los seminarios, porque esa disciplina te ponía en condición, en capacidad de discutir con ateos, con racionalistas, con empiristas, con modernistas y defender tu fe. Entonces, sacaron la apologética, quitaron las espadas, teníamos una espada de un filo
muy pronunciado, nos quitan esa espada, nos dan una pistola de agua y nos dicen anda a luchar. O ahora ni siquiera eso. Una forma más sutil de conspirar contra la apologética fue cambiarle el nombre. Entonces ya no le dicen apologética, porque no, que eso es discutir y no una controversia. Ahora le dicen un nombre más moderno, más políticamente correcto. Le dicen teología fundamental, ¿no? Suena más tranquilo. Entonces, esos misterios de la fe son verdades a las que jamás podríamos llegar. La encarnación de Dios, la divinidad de Cristo, la presencia real en la Eucaristía, María, Madre de Dios, María la Inmaculada Concepción. O esa verdad que el Padre Spam comentó en estos días, que creo que a varios nos habremos impactado, de que Jesús en el huerto de los olivos, cuando transpira sangre, Jesús se ve culpable. Jesús se ve culpable, que es lo que nos contaba el Padre Spam hace unos días, y transpira sangre, porque se ve cometiendo los pecados que cometemos nosotros. Y eso es un misterio totalmente sobrenatural. Esos misterios son los que nos comunica la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, Moisés dijo a Dios: si me presento ante los israelitas y les digo que el Dios de sus padres me envió a ellos, me preguntarán, ¿cuál es su nombre? Y entonces, ¿qué le responderé? Dios dijo a Moisés: yo soy el que soy. Luego añadió: tú hablarás así a los israelitas: yo soy, me envió a ustedes. Es decir, cuando Santo Tomás interpreta este pasaje, dice aquí, Éxodo 3:14, Dios reivindica para sí el título absoluto del ser. También lo veíamos ayer, cuando le dice Dios a una de sus místicas: yo soy el que soy, tú eres el que no es. Y en el Nuevo Testamento, y para ir terminando, nuestro Señor dirá: yo soy el pan de vida. Juan 6:35. En Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. No dijo, yo soy un camino. No dijo, como Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. En Juan 8:58-59, en discusión con los fariseos, cuando les dice: Abraham vio el día de mi nacimiento y se regocijó. Y los fariseos, que ya venían enojados, lo provocan y le dicen: todavía no tienes 50 años y has visto a Abraham. Y nuestro Señor dobla la apuesta, canta Vale 4 y dice: antes que Abraham fuese, yo soy. Y los fariseos reaccionan, toman las piedras, porque dicen: ha cometido el crimen de blasfemia, se atribuye a ser Dios, hay que lapidarlo. Y dice la Escritura: Jesús se les escurre, se les escapa. Nadie sabe cómo. Pasa como entre ellos y no pueden matarlo. Y los santos padres interpretan esto de esta forma: Jesús demostró varias veces antes de su muerte que no es que el hombre le quita la vida, sino que Él la da porque quiere. Él la da voluntariamente porque quiere y cuando Él quiere. Ya iniciada la pasión, ante el sumo sacerdote habían acusaciones: que hiciste esto, decís que no pagues al César, vas a destruir el templo en 3 días. Entonces el sacerdote, y Jesús callaba y callaba. Entonces el sacerdote tenía que acusarlo de algo, porque tenía que simular un juicio falso, y para eso necesitaba algún tipo de testimonio, de algo que digas. Jesús callaba y callaba. Y dicen los hermanos Lehmann, en ese libro, La Asamblea que condenó a Jesucristo, dice: Jesús callaba para mostrar que no era por sus palabras que lo estaban acusando, y que tenían que darle lugar a él, como parte del proceso judicial, preguntarle, y que nadie le preguntaba nada. Callaba y callaba. Entonces el sacerdote se pone nervioso y dice:
te conjuro por el Dios vivo a que me digas si tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Lo provoca. Y Dios no puede resistir a Dios. Entonces, Jesucristo, invocado por un juramento tramposo, pero juramento al fin que involucraba el nombre de Yahvé, y forzado por el nombre de Yahvé, Jesús responde: tú lo has dicho. Mateo 26, 63, 64. Y ahí el sumo sacerdote se rasga las vestiduras y dice: ¿qué necesidad tenemos? Ha blasfemado. Es la palabra de Dios, que llamada por la palabra de Dios, no puede negarse a sí mismo. Y por eso la última revelación, ya el Viernes Santo, Pilatos, el cobarde, el relativista, el democrático que sabía cuál era la verdad, pero va y quiere un plebiscito porque quiere justificación de la cantidad. Y entonces le dice: ¿cómo es esto que tú eres rey? Acá te dicen rey de los judíos, ¿eh? ¿Tú eres rey? Y Cristo le dice: tú lo has dicho, yo soy rey, ego sum rex. Juan 18:37. Esa es la palabra de Cristo. Entonces, para concluir, tengamos presente el fundamento teológico de la palabra. La palabra es Dios, viene de Dios, y tengamos en nuestra actividad de comunicación periodística, si la llevamos adelante o si la consumimos, exijamos del otro lado, exijamos como lectores que haya un respeto por la palabra, una palabra que no es palabra solamente humana, sino que participa de la palabra divina. Muchísimas gracias a todos. ¿Qué le aconsejarías hoy a un joven que quisiera estudiar la carrera de periodismo, un joven católico? ¿Le sugerirías acaso que, por ejemplo, antes estudie filosofía, historia u otra carrera? Sí, creo que es lo mejor, porque eso lo va a hacer fuerte en la doctrina. Porque en la carrera de periodismo, a lo sumo le enseñarán algunas cuestiones técnicas, pero también habrá, con toda probabilidad, algún tipo de ideologización. Entonces, esa persona tiene que estudiar dos veces, tiene que estudiar los conceptos, los contenidos afuera y la parte técnica adentro. Pero sí, le diría que es importante que tenga una formación en humanidades, que consiga los videos de las jornadas de San Bernardo, no solo de este año, sino de los años anteriores. Hay 23 CDs de 10 y 15 conferencias cada uno, entonces hay un manantial ahí que está disponible para comprarlo y para leerlo. No es solamente cuestión de me compro el CD. Bueno, me compro el CD y luego nos organizamos un sábado a la tarde, van a una casa, ponen el CD, toman apuntes con masitas, con cafecito, con medialunas y aprenden, ¿sí? Eso es importante porque tiene que haber una apropiación. No es solamente escucharlo, porque aunque uno lo escuche a veces no le entra. Es escucharlo, tomar apuntes, técnicas de lectura comprensiva, luego hacer cursos, luego repetirlo, luego practicarlo. En el caso del periodismo también me gustaría recomendar que un joven católico conozca la historia del periodismo católico y nacionalista en Argentina. Entonces ahí sería importante que vea lo que otros han hecho. Por ejemplo, en la época de Roca, como consecuencia de la política liberal masónica llevada adelante por Julio Argentino Roca, presidente muy elogiado por la actual administración gobernante, los católicos crearon un periódico que se llamaba La Unión. Entonces sería bueno ir y leer La Unión, leer sus fragmentos en AUSA. Después, por ejemplo, también es importante recordar la militancia católica de varias publicaciones. En los años 50 la revista Combate, en los años 70 la revista Cabildo, en los años también del siglo
21, la revista Cabildo, que se siguió publicando hacia el 2014. Es decir, el periodismo católico y militante ha hecho mucho. Entonces, no solo le recomiendo, para completar la respuesta a esta pregunta, no solo le recomiendo estudiar, sino también conocer cómo se dijeron las cosas en el pasado, quién las dijo, de qué manera, etc. Y, por supuesto, capacitarse en las nuevas técnicas de comunicación. Es decir, que yo estudie a Estrada en finales del siglo XIX, o que estudie a Revista Combate de Yenta en los años 50, o que estudie Cabildo, no me exime a mí de no conocer el tema de Internet, de los medios de comunicación, etc. ¿Por qué? Porque estamos llamados a hacer bien el bien. O sea, no a hacer mal el bien. O sea, los otros hacen bien el mal. Nosotros estamos llamados a hacer bien el bien. Entonces, cuidado, a veces hay una tentación en nuestro ámbito que es, no, yo digo la verdad y después no me interesa difundirla. No, que decir la verdad y que te interese difundirla, y no solamente difundirla, sino que le llegue a la cabeza del otro, que el otro lo entienda, que la apropie y que se convierta en un agente multiplicador de la verdad. El otro. No decir, yo ya dije la verdad. No. En que el otro del auditorio se apropie de esa verdad. ¿Sí? Esa es mi respuesta a la primera pregunta. ¿Conoces el grado de sesgo que tienen los motores de búsqueda en Internet, inteligencia artificial, etcétera? En parte lo conozco. No diría que soy un especialista. Cuando salió la inteligencia artificial, hice un experimento. Le pregunté sobre Obama y sobre Trump. Resumo, hice un artículo, pero resumo. De Obama me dijo todo lo bueno. Y no me dijo nada malo de Obama. Y de Trump me dijo todo lo malo. Mi papá, aquí presente, hizo un experimento parecido, no sé si con la Guerra Civil Española, y le dijo todo lo malo que habría hecho el bando nacional y ocultó, y todo lo bueno que supuestamente representaría el bando izquierdista. Y no dijo nada bueno de lo que había hecho el gobierno de Franco o las cosas buenas que habían ocurrido durante la Guerra Civil Española. El tema es que aquí ellos no es que mientan, porque mentir es un costo. La estrategia es no decir la verdad, no mentir. No decir, esta pared es verde, sino no hablar de la pared, porque eso, no hablar es más la cooperación en silencio, de las que mentir abiertamente pagas un costo más alto. Después también, por ejemplo, otra cosa, en la inteligencia artificial le hicimos otras preguntas, nos respondió muy educadamente, por cierto, pero las preguntas que hicimos fue sobre el tema de las políticas públicas. Y un poco la conclusión que yo saqué es que la inteligencia artificial patea de zurda, ¿no? O sea, no es el trotskismo, pero diríamos es socialdemócrata. Lo cual a veces, no digo que necesariamente es falso, porque si fuese regla infalible de mentira sería regla infalible de verdad. Pero en general tiene una tendencia izquierdista, progresista, socialdemócrata en la mayoría de sus respuestas. Hay que repreguntarle para arrancarle la verdad a la inteligencia artificial. Hay que someterla a una especie de inquisición. Bien, sigo. Estamos viviendo en una sociedad de eslóganes contra el sentido común que acepta errante. Es imposible razonar con necios. ¿Cómo salirnos del sistema? Me gusta esta pregunta.
soy de la opinión de formar movimientos y articular voluntades en movimientos o grupos. Estoy seguro, eso es lo que Castellani decía en uno de sus artículos. Decía que debemos organizarnos en un movimiento que tenga como fin el testimonio de la verdad y no la búsqueda del poder a corto plazo, sino, estoy citando a Castellani, la búsqueda del testimonio de la verdad a largo plazo. Y para eso se requiere de la experiencia, de la capacidad y del trabajo incansable, así como también de medios como el dinero. Es decir, es la hora de que el escritor ponga su capital intelectual, de que el empresario ponga su capital económico, los que tengan los medios pongan su capital logístico y cada uno ponga lo mejor que tiene para dar testimonio de la verdad. O sea, siempre fue la hora, pero ahora más que nunca. Porque además hay que, para salir del sistema, no solo tener una presencia en las redes, que también nadie lo niega, sino luego una presencia real, tangible, en eventos como este que estamos haciendo. Porque las redes tienen un límite. No es lo mismo las relaciones que forjamos en eventos como este que un video o una conferencia virtual que es muy lindo, donde uno aprende, pero toca un botón y se desconecta de todo. Entonces tiene que haber una militancia, digamos, 2.0 virtual y una militancia 1.0 real. Y más aún, la real debe ser la principal y la real debe alimentar la virtual, no al revés. Entonces, ¿cómo salirnos del sistema? Trabajando la persuasión de la gente que tenemos al lado. Y para eso hay que convencerlos de que es posible la victoria. No digo de que solo vamos a trabajar si hay victoria o si hay posibilidades de ganar, pero sí hay que trabajar para ganar. Porque tengamos cuidado, esa frase tan linda de Castellani que dice: Dios no nos pedirá las victorias sino las cicatrices, es muy linda, pero eso no significa que yo no tenga que luchar para ganar. Porque si yo voy y hago todo mal y el día del examen me bochan o el día del debate pierdo, no puedo decir: ah, no, mira, yo intenté luchar. No, luchaste, pero luchaste mal. Entonces, el partido, y en atención a nuestro querido Claudio Rossi, voy a usar una metáfora futbolística. Por supuesto que en el partido hay que correr como un desalmado, hay que correr, pero el partido también se gana en los 4 años de preparación previa. Si no hay preparación previa, no puedo yo ganar el partido. Entonces, en ese sentido, cómo salirnos del sistema implica la lucha para ganar y luchar como si tuviésemos el convencimiento interno de que vamos a ganar humanamente, por más que humanamente después no se produzca ese resultado. Ahora, si vos entrás al ring diciendo: uy, voy a perder, uy, mirá cómo me van a sacudir, uy, mirá los brazos que tiene ese boxeador y yo que tengo... Si entras así, entonces cuidado, que a veces en nuestro ámbito se difunden, con buena intención a veces y otras no tanto, comentarios derrotistas. Entonces, basta de derrotismo. Derrotismo mata. Nosotros tenemos que entrar al ring con un coach que atrás nos diga nuestros puntos fuertes y los puntos débiles del otro. Eso es lo que necesitamos. No alguien que nos diga: uy, cuidado que podés perder el trabajo. Sino alguien que nos diga: mira, estos son los puntos fuertes tuyos, estos son los puntos débiles del otro. Si la persona que hizo esta pregunta luego quiere charlar más en privado, encantado. ¿Cómo saltamos de víctimas de los medios de comunicación a protagonistas políticos? También me gusta mucho esta pregunta, que además tiene, creo que la misma caligrafía, de modo tal que supongo que es la misma persona. Me gusta. Está muy bien esto. No podemos reducirnos a: uy, nos ofendieron,
en Halloween a los católicos, uy, nos tiraron esto, uy, o sea, primero que no nos ofendieron a nosotros, estrictamente es una ofensa a la verdad, a Dios. Entonces, no hay que plantearlo como si fuésemos una ONG lastimada, nuestra sensibilidad de pobrecitos, sino que hay que plantear ir al frente, o sea, salir de la retaguardia e ir a la vanguardia. Eso es lo que hay que plantear. Ahora, ¿cómo salimos de víctimas? Primero desde un cambio mental. En una charla de un veterano de Malvinas, dijo una frase que me encantó. Dijo: para recuperar las Malvinas reales, hay que salir de las Malvinas mentales. Es decir, que hay como un chip que nos han metido, que nos intentan meter todos los días, con la idea de que no podés, no, pobrecito, no, y hay que sacarse eso de la cabeza. O sea, la reconquista tiene como condición la soberanía intelectual y la soberanía emocional. Si no hay soberanía emocional, no puede haber luego ningún otro planteo. No puede haberlo. Porque es como intentar meter una programación más compleja en una máquina más simple. No se puede. Entonces, un poco esta pregunta la contesto con lo que venía diciendo atrás. Si se genera un movimiento de trabajo articulado, serio, por ejemplo, de un gabinete en las sombras, ¿qué sería? Un grupo de 15, 20 personas, uno especialista en economía, otro en política, otro en política exterior, otro en cultura, otro en historia, y que van produciendo contenido que luego los demás difunden. O sea, no son el gobierno, pero hablan de los temas importantes de la actualidad y los temas de antes, y los otros van difundiendo. Hay que lograr esa persuasión. ¿Eso también qué significa? Que si ustedes quieren persuadir, tienen que conocer la oratoria, la argumentación, la persuasión, practicar, practicar, practicar y practicar. Si no practican, no van a mejorar. Última pregunta. ¿Es posible que los resultados de la inteligencia artificial estén condicionados por lo que se ha publicado previamente? O sea, que no tenga criterio. Yo coincido con esta opinión. Está condicionado primero por la existencia de algo previo, y aquí también recordemos lo que decía Jordana Abud, que en buena medida no es inteligencia, no es propiamente inteligencia la inteligencia artificial, como tampoco es propiamente inteligencia esas super máquinas de ajedrez capaces de derrotar a Kasparov, a Karpov. Lo que pasa es que el tipo de lógica del ajedrez es distinta al tipo de lógica del discurso. Pero sí, evidentemente están condicionadas por eso. Sin embargo, si uno aprieta la inteligencia artificial y uno la exprime, te termina dando respuestas. El problema está, verdaderas, el problema está en que para que te dé esas respuestas vos ya tenés que saber lo que estás buscando. Si no sabes lo que estás buscando, no te va a dar esa respuesta. Entonces, ahí hay un obstáculo muy grande, y generalmente el que puede lograr la respuesta verdadera no es el que la necesita. Yo ya la sabía. Y el que la necesita es el que no lo va a lograr, a menos que cuente con la asistencia de esa persona. No hay nada más, les agradezco muchísimo a todos. Como vos bien sabés, los enemigos tienen muchos recursos, es una batalla desigual y esto me anima a pedirte ayuda y colaboración. Cualquier tipo de aporte que puedas darme será bienvenido. Los datos para contribuir figuran en la descripción de este video y en el primer comentario del mismo. Tengamos en cuenta que hoy con 400 pesos argentinos podemos pagar un café con leche, lo cual es menos de $2. Si no podés contribuir económicamente, no te preocupes, también se puede ayudar difundiendo los contenidos en las redes sociales. Pongamos nuestros 5 panes y 2 peces y Dios hará el resto. Muchísimas gracias y hasta pronto.